Hola, gracias por estar aquí una vez más. Si te gustan las historias reales, profundas y llenas de emociones verdaderas, este canal es para ti. Hoy te traigo un relato que empieza con una simple llamada equivocada, pero termina construyendo una familia. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad hermosa y tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjame tu comentario, me encanta leerte. Y ahora sí, ponte cómodo porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el amor. Mi nombre es Laura Reyes y si alguien me hubiera dicho hace un año que una llamada equivocada iba a cambiar el rumbo de mi vida, habría pensado que exageraba. Soy enfermera en el Hospital General San Martín, en Buenos Aires, y hasta hace poco mi rutina era tan gris como el uniforme que usaba todos los días. Trabajo de noche, duermo de día y en mis pocas horas libres llamo a mi mamá en Tucumán para asegurarme de que está tomando su medicación. No tenía tiempo para enamorarme ni espacio para soñar. Lo mío era sostener, aguantar, seguir. Pero todo eso cambió una madrugada, a las 5 en punto, cuando mi celular sonó y atendí sin pensar, con la voz rota de cansancio. La voz que escuché del otro lado me descolocó. Era la de un hombre desesperado, con el llanto de una niña de fondo. Perdón, ¿es la niñera? Emma tiene fiebre. No sé qué hacer. Me tomó unos segundos. Entender que se había equivocado de número, pero algo en su tono me impidió colgar. Le pregunté la edad de la nena, los síntomas, y le fui indicando qué hacer con lo poco que tenía en casa. Él solo decía gracias, con una mezcla de angustia y alivio que me tocó una parte del alma que creía dormida. Cuando colgamos pensé que eso era todo, un malentendido, pero me quedé con su voz en la cabeza y con una preocupación en el pecho que no supe explicar. Una semana después, mientras revisaba fichas, en admisión, lo vi aparecer con un ramo de flores medio desarmado y la cara de quien no ha dormido en días. Era él, Andrés Ferrer. Me reconoció por la voz, me agradeció como si yo hubiera salvado el mundo y me presentó a su hija Emma, una nena flaquita, de ojos enormes y tímidos, que se abrazaba a su pierna como si fuera un escudo. Me dijo que no confiaba en nadie desde que su esposa había muerto, pero que desde aquella llamada, su hija dormía con el celular bajo la almohada, esperando escucharme otra vez. No supe qué decir. Me quedé ahí mirando a esa niña que me miraba como si ya me conociera. Y sin planearlo, empecé a visitarlas. Al principio, iba por unas horas, solo para ayudar con Emma mientras él trabajaba. Luego, los fines de semana, cocinábamos juntas, hacíamos la tarea, veíamos películas. Me aprendí sus miedos, sus canciones favoritas, la forma en que se le fruncía la nariz cuando mentía. Con Andrés era diferente. Había silencios largos, miradas que duraban más de lo prudente, conversaciones que empezaban por la fiebre de Emma y terminaban en recuerdos que dolían. Él no hablaba mucho de su esposa fallecida, pero se notaba que la amó profundamente. Yo no me atrevía a ocupar un lugar que no me correspondía, pero cada vez que él me miraba, sentía que ese lugar, de a poco, se estaba formando. Pasaron los meses y empecé a sentir que algo en mí cambiaba. Ya no vivía solo para mis guardias o para cuidar a mi mamá. Me descubrí esperando los sábados con una ansiedad nueva, como si en esa casa me estuvieran esperando a mí también. Emma me abrazaba como si fuera suya. Andrés me ofrecía café y se quedaba en la cocina fingiendo leer mientras me miraba. Yo sabía que eso no era parte de ningún plan, que no estaba en ninguna lista de objetivos de vida. Era real, crudo, imperfecto, pero profundamente humano, y me daba miedo, porque cuando uno ha vivido siempre con lo justo, el amor parece un lujo peligroso. Una noche, después de dejar a Emma dormida, Andrés me pidió que me quedara a cenar. Era la primera vez que lo hacía. Cocinó él mismo, aunque admitió que no era su fuerte. Nos reímos mucho porque quemó el arroz y la carne quedó cruda por dentro, pero igual comimos. Sentados en la mesa de la cocina como dos adolescentes aprendiendo a convivir. En algún momento, mientras hablábamos de nuestras infancias tan distintas, nuestras manos se rozaron y no se apartaron. No hubo beso, ni promesas, ni declaraciones. Solo un silencio denso, lleno de todo lo que no nos animábamos a decir. Yo sabía que estaba cayendo y que si me dejaba llevar, no habría vuelta atrás. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Un día me llamaron del hospital, mi madre había tenido una recaída. Pedí licencia inmediata y viajé a Tucumán en el primer colectivo que conseguí. Andrés me abrazó antes de irme y Emma lloró tanto que me rompió el alma. Estuve 2 semanas lejos, cuidando a mi madre, que se recuperó lentamente. Durante ese tiempo, Andrés me llamaba todas las noches para saber cómo estaba y Emma me enviaba audios contándome sus días. No éramos pareja ni familia, ni nada formal, pero yo sentía que ya no podía vivir sin ellos
Era como si algo en mi interior se hubiera arraigado profundamente en esa casa. Cuando volví a Buenos Aires, lo primero que hice fue pasar por su casa. Emma me recibió corriendo como si hubieran pasado años. Andrés estaba más delgado, con ojeras profundas, y al verme, solo dijo: te extrañé, esa noche no regresé a mí. Departamental dormí en el sillón, con Emma en mi regazo, como si así pudiera recuperar todo el tiempo perdido. Desde entonces, empecé a quedarme más ejido. No hablábamos de etiquetas ni de futuro. Vivíamos el presente. Con cautela pero con ternura. Era como caminar sobre hielo delgado, sabiendo que en cualquier momento podía quebrarse, pero sin dejar de caminar. Y se quebró. Un martes por la tarde, mientras ayudaba a Emma con una maqueta escolar, la puerta se abrió de golpe y entró la madre de la difunta esposa de Andrés. Se llamaba Leonor y traía consigo un abogado y un tono altivo. Gritó, acusó. Me llamó oportunista y le dijo a Andrés que no permitiría que una desconocida del hospital criara a su nieta. Dijo que pensaba pedir la custodia legal. Emma se escondió detrás mío, temblando. Yo intenté mantener la calma, pero por dentro estaba hecha trizas. Andrés se quedó en silencio, paralizado. No lo culpo, era su pasado, su culpa, su duelo, todo junto volviendo como un huracán. Arrasar lo que estábamos construyendo. Después de ese día, todo cambió. Andrés se volvió más distante, sumido en sus pensamientos. Yo sentía que debía dar un paso al costado. Pero no podía abandonar a Emma. La niña me buscaba con los ojos cada vez que me alejaba unos metros. Fue entonces cuando decidí luchar, no por Andrés, no por mí, sino por ella. Consulté abogados, pedí orientación en trabajo social del hospital, reuní cartas de vecinos y maestros que hablaban del vínculo entre Emma y yo. Nadie me pidió que lo hiciera, nadie me prometió que iba a funcionar, pero en mi corazón ya no era solo la hija de otro, era mi familia. La situación legal se volvió una tormenta. Leonor tenía influencias, contactos, recursos. Yo, apenas mi uniforme de enfermera y la verdad de mi corazón, pero no estaba sola. Una psicóloga del hospital que conocía el caso de Emma me ayudó a redactar un informe emocionalmente contundente. La maestra de la escuela firmó una declaración donde decía que, desde que yo había entrado en sus vidas, Emma sonreía más, aprendía mejor. Incluso algunos pacientes de Andrés, enterados por el rumor, escribieron cartas apoyándome. No lo hacía para ganar, lo hacía para no perderla, porque el vínculo que teníamos no era de sangre, pero era tan real como el de cualquier madre con su hija. Una tarde, mientras repasaba documentos en el hospital, Andrés apareció. Había leído todo. Me abrazó en silencio durante largos minutos. Me pidió perdón por no haberme defendido, por haber dudado, por haber permitido que el miedo le ganara la fe. Me dijo que entendía que yo quizás no quería seguir a su lado, pero que necesitaba que supiera lo valiosa que era para ellos. Yo no le respondí enseguida. Lo miré con todo el dolor que me había guardado, pero también con la ternura de alguien que, pese a todo, aún lo amaba. Le dije que no me quedaba por él, me quedaba por Emma, y por mí. El juicio fue breve, pero intenso. Leonor llevó a testigos que intentaron desacreditarme, diciendo que buscaba beneficios. Pero mi historia, mi trabajo, mi dedicación hablaron por sí solos. La jueza, una mujer firme, observó a Emma durante toda la audiencia. Y al final, cuando la niña corrió hacia mí y me abrazó diciendo, no me saques de acá. Por favor, todo quedó dicho. La custodia no cambió. Andrés conservó la tenencia plena y se recomendó que yo pudiera seguir conviviendo con ellos bajo supervisión profesional al principio. Salimos del tribunal con lágrimas, pero también con una certeza: el amor no necesita apellidos, solo compromiso. Después de ese día, Andrés cambió. No solo volvió a ser el hombre dulce que conocí, sino que se volvió aún más comprometido. Me pidió que regresara definitivamente, no como niñera, no como invitada, sino como parte de la familia. Fuimos despacio, hablamos mucho, volvimos a construir. Emma fue la arquitecta principal, nos unía con dibujos, cartas, secretos compartidos. Empezamos a salir los tres juntos al parque, al cine, a ferias de libros. Andrés me acompañó a Tucumán a visitar a mi madre, quien ya estaba mejor. Por primera vez en años, sentí que tenía un hogar completo, aunque estuviera armado con piezas rotas. Un domingo por la tarde, mientras cocinábamos empanadas, yo enseñando, Emma ayudando y Andrés haciendo más desastre que otra cosa, entendí que todo había valido la pena. El dolor, las dudas, el juicio, las noches sin dormir, porque estaba allí, con ellos, riendo, compartiendo una vida que jamás imaginé para mí. Andrés me miró mientras Emma dormía en el sofá y me dijo que no tenía miedo, que si la vida nos volvía a poner obstáculos, los enfrentaríamos juntos. Esa noche me pidió que me quedara para siempre, no con un anillo, ni con promesas vacías, solo con una mirada que decía todo.
Aceptar esa propuesta no fue difícil. Lo difícil era creer que, por fin, algo bueno me estaba pasando a mí. Me mudé oficialmente al departamento de Andrés, que ya me sentía mío desde hacía tiempo. Emma preparó una ceremonia de bienvenida con dibujos, papelitos de colores y un cartel que decía "Ahora somos tres". De verdad, lloré como nunca. Durante años pensé que solo existía para cuidar a otros, para sostener lo que se rompía. Pero esa niña y ese hombre me habían enseñado que también merecía ser cuidada, elegida, amada, sin condiciones, sin temor, simplemente por ser yo. Con el tiempo, mi rutina cambió. Seguía trabajando en el hospital, pero ahora tenía a alguien que me esperaba en casa, que me preguntaba cómo. Fue mi día, que me abrazaba sin que lo pidiera. Emma y yo teníamos nuestras tardes de películas, de tareas escolares y hasta de canciones inventadas. Andrés y yo cocinábamos juntos, planificábamos pequeñas escapadas al campo. Soñábamos con un futuro más amplio. Me ofreció estudiar una especialización, pagarme un máster si quería. Pero yo solo quería seguir siendo útil, seguir creciendo. A su lado, no me sentía pequeña. Me sentía invencible. Un día, mientras desayunábamos, Emma dijo algo que me marcó. ¿Sabes qué? Mamá desde el cielo está feliz porque vos estás con nosotros. Me quedé sin palabras. Esa niña, con su corazón enorme, había entendido que el amor no reemplaza, pero puede sumar. Andrés tomó mi mano y me habló por primera vez de su esposa fallecida, de cuánto la había amado, de cómo pensaba que nunca podría volver a abrir su corazón. Y sin embargo, allí estábamos, compartiendo tostadas con dulce de leche y un amor que crecía con cada gesto simple, con cada silencio compartido. Los domingos se convirtieron en nuestro ritual sagrado. A veces íbamos a la feria, otras cocinábamos en casa. O simplemente nos quedábamos en pijamas todo el día. Emma ya no tenía pesadillas. Andrés reía más seguido. Y yo me descubrí con ganas de escribir, de dejar testimonio de lo vivido. Empecé a redactar pequeñas crónicas, historias de enfermería y humanidad que eventualmente compartí con colegas. Me di cuenta de que el amor no había llegado a mi vida con fuegos artificiales, sino con una llamada a las 5 de la mañana y un hombre que, sin saberlo, me necesitaba tanto como yo a él. Un año después, decidimos casarnos. Fue una ceremonia íntima, sencilla, en el jardín de la casa de la madre de Andrés. Emma llevó los anillos y los ojos llenos de lágrimas. No hubo lujos, ni discursos largos, solo verdad, solo amor. Al final del día, mientras guardábamos los últimos platos, Andrés me abrazó por detrás y me susurró: ¿te das cuenta de que todo empezó con una llamada? Equivocada, sonreí, porque sí, lo sabía, y agradecía cada segundo desde entonces, porque esa llamada no solo me cambió la vida, me regaló una. Pero incluso cuando todo parecía estar en calma, la vida se encargó de recordarnos que siempre hay pruebas por enfrentar. Una tarde, Emma volvió del colegio con fiebre y manchas en la piel. Pensamos que era una gripe, pero después de varios análisis, nos dieron un diagnóstico que nos paralizó: leucemia. Esa palabra cayó como un puñal en el pecho. Andrés se quebró. Yo sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Pero no había tiempo para el pánico. Me puse el uniforme invisible de enfermera y, con el corazón desgarrado, empecé a organizar todo para su tratamiento. Sabía que, esta vez, no bastaba con amor, pero también sabía que sin él no íbamos a lograr nada. Durante los meses siguientes, el hospital se volvió nuestro segundo hogar. Emma perdió el cabello, pero no la sonrisa. Cada vez que la veía aguantar el dolor con tanta dignidad, me preguntaba cómo una criatura tan pequeña podía enseñarnos tanto sobre la vida. Andrés, por su parte, se convirtió en una versión más fuerte y más vulnerable de sí mismo. Se aferraba a mí en las noches, lloraba en silencio, pero también encontraba formas de hacerla reír, de mantener la esperanza viva. Yo no podía derrumbarme, tenía que ser columna, abrazo, luz. A veces lloraba en el baño del hospital, sola, en silencio, y después salía con la frente en alto, lista para luchar un día más. La comunidad entera se movilizó. Vecinos, colegas del hospital, compañeros de escuela. Hicimos rifas, colectas, campañas para costear tratamientos no cubiertos por el seguro. Cada vez que alguien contribuía, sentía que el mundo aún tenía redención. Un día, Emma me miró desde la camilla y me dijo: vos sos mi milagro, Lau. No supe qué contestar. Solo la abracé fuerte, como si pudiera protegerla con mis brazos del dolor que la atravesaba. En esos momentos, entendí que no era su madre biológica, pero era su madre en todo lo que realmente importa. Y eso me bastaba. El tratamiento fue largo, extenuante, pero Emma respondió bien. Un año después, los médicos nos dieron la noticia que tanto habíamos esperado: remisión total. Recuerdo que ese día, cuando salimos del hospital, Andrés se arrodilló frente a ella, llorando como un niño. Yo también lloré, pero mis lágrimas tenían sabor a esperanza.
Fuimos a comer helado los tres, como una familia común, como si no hubiéramos pasado por un infierno. Pero sabíamos lo que habíamos ganado. Sabíamos lo frágil que es la vida, y por eso mismo, cuán sagrada. Desde entonces, no hay día que no agradezca esa llamada equivocada, porque me salvó tanto como yo salvé a ellos. Hoy Emma tiene 13 años, toca el piano. Quiere ser pediatra. Andrés y yo seguimos compartiendo noches de mate y proyectos, de silencios y caricias. A veces, cuando todo está en calma, pienso en cómo mi vida se partió en dos, antes y después de ese número equivocado. Y si volviera a pasar por todo, lo haría sin dudar, porque a veces el amor no se encuentra, se contesta. Después de todo lo vivido, muchos me preguntan si alguna vez sentí miedo de amar así, con tanta entrega, con tanta exposición, y la verdad es que sí. Tuve miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura de una niña que merecía lo mejor, de un hombre que todavía lloraba a su esposa fallecida, pero entendí que el amor no es una competencia ni una perfección inalcanzable. Es presencia, es quedarse cuando todo duele. Es saber cocinarle su sopa favorita cuando está enferma, es sostenerle la mano cuando le ponen una vía. Es aceptar que no hay mapas para criar a un hijo ajeno, pero sí hay brújulas, el corazón. Andrés cambió mucho desde aquella madrugada. Ya no es el hombre frío y reservado que me llamó por error buscando una niñera. Ahora es un padre que canta canciones ridículas para que Emma ría antes de dormir, un compañero que me deja notas escondidas en los bolsillos del uniforme, un hombre que aprendió a volver a amar sin culpa. Nuestra relación no fue inmediata ni sencilla, pero fue real. Hubo silencios incómodos, diferencias culturales, momentos en que sentí que el pasado era más fuerte que nosotros. Pero cada vez que me miraba con esos ojos cansados, llenos de gratitud y deseo, supe que valía la pena intentarlo. Emma se convirtió en nuestro centro, en nuestro motor. Juntos aprendimos a ser familia, sin necesidad de un papel o un apellido compartido. Los fines de semana salimos al parque, cocinamos empanadas con la receta de mi abuela, miramos películas viejas y armamos torres con bloques de madera. A veces nos preguntan si somos madre, padre e hija. Sonreímos y decimos que somos lo que la vida nos regaló, porque no todo lo que importa se explica con palabras. A veces, basta con mirarnos a los ojos para saber que estamos exactamente donde debemos estar. Mi mamá, que sigue en Tucumán, siempre me dice que Dios tiene formas misteriosas de guiarnos, que esa llamada fue una señal. Y aunque no soy muy religiosa, algo en mí cree que tenía razón, porque de todas las maneras en las que mi vida pudo cambiar, esta fue la más inesperada y la más hermosa. No fue un cuento de hadas, fue una historia real con ojeras, turnos dobles, tratamientos médicos y miedo, pero también con abrazos sinceros, palabras que curan y un amor que creció sin prometer nada, pero lo dio todo. Ay, mientras escribo esto desde nuestro pequeño departamento lleno de dibujos de Emma y olor a sopa casera, quiero decirte algo, a veces los errores no son errores. A veces, una llamada a las 5 de la mañana puede ser el inicio de todo. Y si estás pasando por un momento difícil, si sentís que nada tiene sentido, recordá esto, una sola decisión. Un gesto de ayuda, una conversación sin planear puede cambiar tu vida, así como cambió la mía. Porque el amor, cuando llega de verdad, no avisa. Solo entra y se queda. Después de unos meses viviendo juntos, los tres empezamos a desarrollar nuestros propios rituales. Los lunes eran noches de sopa y cuentos inventados, donde Emma era astronauta o chef en París y yo su mejor amiga mágica. Los miércoles Andrés cocinaba, aunque siempre quemaba el arroz y nos hacía reír con sus excusas. Los viernes eran de películas y palomitas. Nos volvimos expertos en reírnos de lo pequeño, en celebrar lo cotidiano, en pedir perdón cuando nos equivocábamos. No éramos perfectos, pero éramos reales. Y eso, para mí, era todo lo que alguna vez había deseado. Una tarde, Emma me preguntó si yo iba a ser su mamá. Me quedé sin palabras. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo responderle con justicia. Le dije que ser madre no siempre es parir, que a veces es quedarse, acompañar. Amar con todo el corazón, sin importar de dónde venimos. Ella me abrazó y dijo que eso le bastaba. En ese momento, entendí que el amor que habíamos construido era más fuerte que cualquier papel. No necesitábamos que el mundo lo reconociera. Bastaba con que ella lo sintiera. Así bastaba con ese abrazo. Andrés me sorprendió semanas después con una carta escrita a mano. No era una propuesta de matrimonio ni una declaración dramática. Era una promesa sencilla que seguiríamos caminando juntos un día a la vez. Aprendiendo a ser familia. Que me agradecía por no haber colgado aquel día. Que me admiraba no solo como mujer, sino como la persona que había sanado su hogar desde dentro. Lloré al leerla porque me di cuenta de cuánto habíamos crecido, de cómo dos almas tan
Distintas podían encontrarse en medio del caos y construir algo tan profundo. Con el tiempo, también volví a estudiar, retomé una especialización en pediatría. Motivada por Emma y por tantas otras niñas que necesitan cuidado con ternura, Andrés me apoyó desde el primer día. Incluso me llevaba al hospital cuando tenía turnos de noche y Emma me preparaba dibujos para que los pegara en mi casillero. Todo lo que parecía imposible en mi vida de estudiar, amar, tener una familia, se volvió parte de mí. Realidad, y no por suerte, sino por decisión. Por haber apostado a lo inesperado, por no cerrar el corazón cuando más miedo tenía. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todo comenzó con una simple decisión: no colgar el teléfono. Y eso me enseñó algo que quiero compartir con vos: no subestimes el poder de una pequeña acción, de un gesto de bondad, de una respuesta compasiva a un desconocido. Porque a veces, el amor no entra por la puerta principal, a veces llama por error a las 5 de la mañana. Y si te animas a contestar, puede darte todo lo que no sabías que estabas buscando. El día en que Emma cumplió 9 años, organizamos una fiesta pequeña en el jardín. Decoramos con guirnaldas hechas a mano. Horneamos una torta de limón que terminó algo chueca pero deliciosa e invitamos a sus compañeros del colegio. Fue la primera vez que Emma tuvo una fiesta así desde que su madre había fallecido. La emoción en sus ojos al vernos cantar el cumpleaños juntos fue algo que no puedo describir con palabras. Me abrazó tan fuerte después de soplar las velas que sentí como su corazón me decía gracias sin decir una sola palabra. Ese día entendí que, aunque no lleváramos la misma sangre, ella me sentía suya. Poco después, la familia de la madre de Emma reapareció. Intentaron poner en duda nuestra convivencia, insinuando que yo estaba con Andrés por interés y que mi influencia en la niña era inapropiada. Fue un golpe duro. Tuvimos que pasar por evaluaciones, entrevistas con asistentes sociales e incluso audiencias legales. Aunque todo fue superado con el apoyo de Andrés y los informes impecables del colegio y del hospital, lo que más me dolió fue ver a Emma confundida, preguntándose por qué querían separarnos. En esos días oscuros, dormía con ella en su habitación, contándole historias hasta que se quedaba dormida, como para decirle que, no importaba lo que el mundo dijera, yo no me iría a ningún lado. Andrés se mantuvo firme a mi lado durante todo ese proceso. Me defendió con respeto y determinación, sin gritar, sin ceder. Fue en medio de ese caos que me di cuenta de cuánto habíamos cambiado. Ya no éramos dos personas solitarias conectadas por la casualidad. Éramos un equipo, una familia elegida, construida con tiempo, con esfuerzo y con amor. Cuando la resolución final llegó y nos fue favorable, no hubo celebración escandalosa. Solo una cena tranquila en casa, un brindis con jugo de naranja y una promesa silenciosa: que pase lo que pase, no dejaríamos que nadie nos separara. La relación con la familia materna de Emma no sanó del todo, pero poco a poco logramos establecer ciertos puentes. Les permitimos visitas supervisadas, conversaciones abiertas y con el tiempo lograron entender que no estaba allí para reemplazar a nadie, sino para sumar. Fue un proceso lento, con altibajos, pero lo enfrentamos con madurez. Andrés me dijo una noche que lo que más admiraba en mí era mi capacidad de amar sin condiciones, de proteger incluso quienes me herían. Y aunque no siempre me sentí tan fuerte como él decía, su mirada me ayudó a creer que tal vez sí lo era. Con el paso de los años, esa casa que un día conocí solo por teléfono se volvió mi hogar. Esa niña con fiebre, mi hija. Ese hombre desesperado, mi compañero. Vivimos muchas cosas, enfermedades, mudanzas, nuevos comienzos, pero siempre con la certeza de que nos habíamos elegido. Y si hoy cuento esta historia, es porque quiero que sepas que a veces la vida cambia en un segundo, con una llamada, con una palabra, y que si te animas a contestar, a quedarte, a amar, podés descubrir que lo que parecía un error era en realidad el comienzo de tu destino. Recuerdo el primer invierno que pasamos juntos como familia. Emma se enfermó otra vez, una gripe fuerte que nos tuvo en vela durante días. Andrés se turnaba conmigo para tomarle la temperatura, preparar calditos y leerle cuentos hasta que se durmiera. Yo, con mis conocimientos de enfermera y mi corazón de madre, improvisada, hice todo lo que pude para que ella no sintiera miedo. Y en una de esas madrugadas heladas, mientras Emma dormía entre nosotros en la cama, Andrés me tomó la mano y dijo: no sé cómo llegaste a nuestras vidas, pero gracias por no haberte ido. Esa fue la primera vez que lloré en silencio, no por tristeza, sino porque entendí que, finalmente había llegado a donde pertenecía. En mi barrio, algunos aún susurraban cosas al pasar, que yo había tenido suerte, que era una interesada, que una como yo no tenía cabida en la vida de alguien como Andrés. Pero aprendí a dejar de escuchar, porque dentro de casa, donde importaba, había risas, dibujos pegados en la heladera, libros compartidos, y una taza de mate cada mañana con la persona que me miraba como si fuera lo mejor que le había pasado.
Eso valía más que cualquier juicio externo. Andrés nunca me escondió. Me llevó a sus eventos, me presentó como su pareja, me defendió con orgullo. Y poco a poco, los prejuicios fueron cayendo. En una de esas cenas familiares, ya con mi madre viviendo con nosotros y mejor de salud, Emma se me acercó con una carta que había escrito en secreto. En ella me pedía que, si algún día quería, le permitiera llamarme mamá. No había una gota de romanticismo en ese momento, solo una verdad pura y simple. Ella también me había elegido. La abracé con fuerza y le dije que no necesitaba permiso, que ella podía llamarme lo que quisiera, porque lo que sentía por ella ya era de madre. Ese momento selló algo que ninguna firma legal podría haber sellado mejor. Andrés y yo decidimos casarnos en una ceremonia pequeña, rodeados solo por quienes realmente importaban. No hubo lujo ni prensa, solo una tarde soleada en un jardín lleno de flores, con Emma como dama de honor y mi madre llorando de emoción. Nos prometimos no solo amor, sino también respeto, paciencia y verdad, porque nuestra historia no se había construido sobre cuentos de hadas, sino sobre errores, aprendizajes y valentía. Y eso, para mí, la hacía aún más poderosa. Cada paso que dimos juntos fue una elección, no un destino escrito. Con el tiempo, fundamos una pequeña organización para ayudar a padres y madres solteros con bajos recursos. Usamos nuestras experiencias para crear algo que pudiera dar a otros la misma oportunidad que tuvimos nosotros. Encontrar apoyo, comunidad, esperanza. Cada historia que escuchábamos era un espejo y en cada una dejábamos un poco de lo que habíamos aprendido. Emma participaba activamente, organizando meriendas y talleres de lectura. Ella había crecido viendo que el amor no se decía, se demostraba. Mis días ya no eran solo de guardias eternas y soledad. Seguía trabajando como enfermera porque esa vocación nunca se fue. Pero ahora tenía algo más. Tenía a alguien esperándome en casa con una cena caliente o un dibujo en la heladera. Tenía una familia que construimos desde la nada, con ternura, con sacrificios, con risas compartidas en las noches de tormenta. Y aunque hubo momentos en que el miedo quiso volver, aprendí a enfrentarlo de la mano de quienes no me dejaron caer. A veces me preguntan si extraño mi vida de antes. Y siempre respondo lo mismo, extraño algunas cosas, sí. Las charlas en los pasillos del hospital, las empanadas de la estación, incluso los silencios de la madrugada. Pero no cambiaría ni un solo detalle de lo que tengo ahora, porque descubrí que el amor no siempre llega en el momento que esperas, ni con la persona que imaginaste. A veces entra sin aviso, como una llamada a las 5 de la mañana, y te cambia la vida para siempre. Emma creció rodeada de amor, sabiendo que su madre siempre estaría en su corazón, pero que también había espacio para una nueva mujer que la amaba como si la hubiera parido. Andrés floreció como hombre, padre y compañero, y yo entendí que no necesitaba ser perfecta, ni rica, ni extraordinaria para ser suficiente. Solo necesitaba ser yo, con mis heridas, mis dudas y mi forma torpe de amar. Y eso fue más que suficiente. Esta historia no tiene finales espectaculares ni giros de novela. Tiene cenas en familia, vacunas al día, fotos en la heladera y abrazos sin palabras. Tiene discusiones, reconciliaciones, aprendizajes y muchas segundas oportunidades, porque el verdadero amor no es el que te salva del mundo, es el que te acompaña a enfrentarlo. Y eso fue lo que encontré cuando atendí una llamada que no era para mí, pero que cambió mi destino. Así que, si estás ahí del otro lado y sentís que todo en tu vida es una serie de errores, de días grises o de soledad, recordá esto, a veces, lo mejor que puede pasarte es una equivocación, porque esa llamada que no esperabas puede ser el comienzo de tu historia más importante, como lo fue para mí.